Es hermoso volvernos a encontrar aquí una vez más, compartir y poder juntos elevar nuestras alabanzas, nuestra gratitud al Señor hoy, ¿verdad? Hay en la Biblia muchos llamados a alabarle, a exaltarle, sobre todo dice venir a sus atrios con acción de gracias. Vamos a agradecer hoy su amor, su provisión, su dirección, su cuidado diario. Hay un canto muy bonito que dice cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cuántas cosas, como decía Félix, cuántas cosas hermosas, grandes, poderosas, que de repente no las vemos o no las entendemos muy bien, Dios ha hecho por nosotros. Vamos como un solo pueblo a darle gracias a nuestro Señor. Podremos descansar en que todas las cosas que Él hace por su pueblo son buenas. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Hay un versículo del Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No sé si ayer y antier alguien vio el cielo como estaba, que había unas nubes hacia donde se estaba poniendo el sol. Eran unas nubes de lluvia, estaba el sol en todo su esplendor, pero detrás de las nubes. Y los reflejos que habían era que dividía el cielo en un azul oscuro y un azul claro. Y nosotros que estábamos saliendo en ese momento, de verdad que quedamos sorprendidos de cómo se veía. Fue por 2 días seguidos lo vimos.
Y eso nos recuerda que esos cielos cuentan la grandeza, la gloria de Dios. Cada detalle que vemos en la naturaleza ha sido creado perfectamente por nuestro Señor. Dios se deleita viendo lo que creó, y nosotros también podemos ver los cielos, la creación, y deleitarnos y disfrutar y ver que ellos también cuentan la gloria de Dios. Dice tu palabra que cuando tu pueblo está unido, los de afuera ven que tú eres real, Señor. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define bendecir como alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Si ustedes se fijan en la Biblia, en la palabra de Dios, bendición a nuestro Dios. Bendecir a Jehová en todo tiempo. Bendiga
en Él esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar. Bendeciré a mi Señor. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio. Poderoso es tu nombre, Señor. Grande, poderoso, fuerte, fiel eres tú, Señor. Alabamos tu nombre. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó.
todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos vivido, lo que no hemos vivido es por su gracia, por su misericordia. Si hoy estamos aquí con vida es por su misericordia. Si hoy estamos en familia y podemos tener voz para alabar y bendecir a nuestro Señor, es por su gracia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es para mí motivo de gozo estar nuevamente aquí con ustedes y para mí un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Sabe el Señor que lo hago trato de hacerlo con la mayor responsabilidad posible, entendiendo que no estoy hablando de cualquier cosa, sino de la palabra eterna del Señor. Para iniciar, quiero invitarlo a que cierre sus ojos, hable con el Señor. Vamos a pedirle que Él sea dirigiendo este tiempo, que lo que salga de mis labios no sea un pensamiento mío, no sea palabra mía, sino que todo esté alineado 100% a la palabra del Señor y que usted, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, pueda ser edificado al igual que yo. Señor, Dios eterno, te bendecimos en esta hora, Padre, bendecimos tu santo nombre. Te agradezco, Señor, la oportunidad, Señor, que me das, Señor, de traer tu palabra a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Agradezco por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, Señor, Dios Padre, presentes. También oro por aquellos que no han podido, Señor Dios, estar presentes por diversas razones. Aquellos a quienes quizás este tiempo de pandemia y de dificultad, Señor, les ha apagado su fe o quizás, Señor, les ha puesto en una situación difícil y no han tenido quizás, Padre, en sus pensamientos, Señor, el deseo de adorarte, de venir a congregarse, Señor, con tu iglesia. Te pido, por favor, trates, obres con ellos, les bendigas, les permita, Señor Dios, nuevamente estar presentes en este lugar y que como hermanos, Señor, podamos ser edificados, podamos ser reconfortados, Señor Dios, y edificados una vez más en ti. Gracias, Padre, por lo que has permitido, Señor, esta semana. Sabemos que todas las cosas están bajo tu control y que nada, Señor, se sale de tus manos, porque tú eres un Dios poderoso, soberano, Señor, y dependemos de tu soberanía y dependemos, Señor, de tu voluntad. Sabemos que todos los cabellos, Señor, de nuestras cabezas, nuestra estatura, todo, Señor, está presente, Señor, delante de ti. Tu palabra dice que no faltará ninguno de ellos sin que tu voluntad sea cumplida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús te honramos. Amén. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 15 al 26. ¿Me confirman, por favor, si están en sus Biblias? Voy a leer a favor de ustedes. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Este será el pasaje que estudiaremos en esta mañana. Como quizás lo ven al principio del capítulo 15, hay un título que dice La promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que es la promesa más gloriosa que Dios haya podido hacer a los hombres, haya podido hacer a la iglesia, que es la promesa de enviar su Santo Espíritu. Y es una promesa que aún tiene vigencia, que si bien ya se ha cumplido, se ha venido cumpliendo, se cumplió en el Pentecostés y se ha venido cumpliendo, todavía se sigue cumpliendo en aquellos que siguen creyendo, en aquellos que se convierten, que creen en el Señor. El Espíritu Santo sigue haciendo morada en ellos y ellos, todos los creyentes, vienen a ser templo de parte del Señor. Aquí el Señor les está hablando precisamente de esa promesa del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, que tan blasfemado ha sido hoy en día por el mundo, por las falsas doctrinas, que lo ofenden sin ningún tipo de respeto, de reverencia. Hablan de Él y le atribuyen obras que Él no hace. Pero por la iglesia también muchas veces es ignorado y no se le conoce como debe ser. Sin embargo, hablar del Espíritu Santo es inevitablemente, o nos lleva inevitablemente también a hablar del Padre y del Hijo. Y lo vemos en este pasaje porque a pesar de que está hablando de la promesa del Consolador, vemos allí claramente la Trinidad, uno de los misterios más inescrutables. ¿Entiende la palabra inescrutable? Que no puede ser comprendido por nadie. De todos los misterios divinos, este creo que es el mayor, que Él son tres personas, pero en un solo Dios, ¿verdad? Ese es un misterio. Muchos predicadores, yo he visto, muchos maestros han tratado de explicar la Trinidad con ilustraciones de qué es la Trinidad y con ilustraciones basadas en lo que está en este mundo. Pero nada de lo que está en el marco de este mundo puede realmente describir la Trinidad como realmente es. La Trinidad trasciende la creación, trasciende el entendimiento humano. Hay cosas que no pueden ser comprendidas en las Escrituras y la Trinidad es una de ellas. A pesar de que nos traten de dar ejemplos, a pesar de que esos ejemplos estén basados en cosas naturales, en cosas que percibimos, no se acercan realmente a lo que es la Trinidad, porque la Trinidad es un misterio, es algo que no puede ser comprendido por nuestras mentes. Esto básicamente porque no podemos comprenderlo, básicamente porque nuestra naturaleza no es, en este momento es una naturaleza carnal que pues nos impide comprenderla. Aún así, cuando lleguemos a tener esa naturaleza sobrenatural, habrán cosas de la naturaleza de la Trinidad que aún serán incomprensibles para nosotros. La mejor manera de entender la Trinidad en primera instancia es aceptar que o reconociendo que nunca podremos entenderla en su totalidad. Podría ser inclusive cuando estemos en nuestra forma glorificada, cuando estemos en nuestros cuerpos gloriosos, que haya elementos de la naturaleza de la Trinidad de Dios que no podremos entender aún en la eternidad, porque no podemos y después de todo no podremos porque no somos Dios y solamente Dios en sí mismo es quien entiende su persona, la Trinidad como tal. Seremos seres humanos en una forma glorificada y perfeccionada, pero aún así no comprenderemos la Trinidad. En segundo lugar, solo podremos limitarnos a lo que la Escritura dice acerca de la Trinidad, lo que dice acerca de ello. En la palabra
encontramos exactamente lo que Dios quiere que sepamos y podremos entender la Trinidad solo al grado que Dios nos lo permite entender a través de su palabra. Ahora, como creyentes, se nos ha prometido una herencia celestial, ¿verdad? Dice la palabra que pues nosotros somos creyentes, somos cristianos, no solamente para esta vida, ¿verdad? Usted no tiene una esperanza en este mundo, o sea, usted no es creyente solamente para vivir en este mundo. Usted tiene una esperanza de que tendrá o irá a un lugar mejor. Somos cristianos porque esperamos la promesa de que Dios nos ha dado, de que creyendo en su Hijo podremos estar en el cielo. Es decir, somos cristianos porque tenemos la esperanza y ponemos nuestra esperanza en esa promesa del Señor de que iremos al cielo y de que el cielo está reservado para nosotros. Sabemos que todos, absolutamente todos, vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Y cuando hablo todos, no solamente me estoy refiriendo a los que estamos aquí presentes o los que son pueblos de Dios, sino inclusive el incrédulo también va a vivir para siempre. El tema es que unos vivirán en el cielo y otros vivirán en el infierno eternamente. Eso es una realidad. Entonces, todos sabemos que todos vamos a vivir eternamente, pero nosotros, obviamente, como cuerpo de Cristo, deseamos vivir en el cielo. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo y es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros y descansamos en esa promesa. Pasar la eternidad en un lugar de paz y gozo, como lo describe la palabra, y no en un lugar de castigo eterno, como lo vivirán aquellos que obviamente no tienen esperanza y que no creerán. Sabemos por la Escritura que tenemos esa esperanza de heredar el cielo por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Usted está convencido de eso? Es lo que dice Romanos 8:17. Y dice, Romanos 8:17, leo a su favor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, aquí claramente vemos una promesa de que somos herederos. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué vamos a heredar? Obviamente el cielo, el lugar que Él fue a preparar para nosotros, es lo que heredamos, la gloria. Y por la escritura, como lo leímos también allí en 1 de Pedro hace poco, vemos que esa herencia es una herencia que no puede ser cancelada, es una herencia que no puede ser anulada, que no puede ser alterada. Lo podemos ver allí en 1 de Pedro 3, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4 dice, para una herencia que incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza. Es una herencia que va mucho más allá de nuestra comprensión. Es una herencia que no podremos comprender en este momento en su totalidad. Si quiere, también diríjase a 1 de Corintios capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que ¿qué? Dios, ¿para quiénes? Para los que le aman. Esto significa, ¿qué quiere decir esto? Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Esto significa que no podemos entenderlas de una manera empírica, no podemos entenderla experimentalmente, no podemos decir, no, es que voy a experimentar
con el cielo, me voy a morir y volver a resucitar para experimentar cómo es el cielo y contarlo. No podemos, no se puede experimentar, no podemos entenderla científicamente. Los científicos han ido, inclusive muchos, he escuchado a muchos necios, bueno, a muchos no, algunos de los astronautas que en algunas ocasiones han podido ir al espacio, decir, hemos estado en el universo y no creemos que haya cielo por la inmensidad de lo que es el universo. Perciben las cosas con sus ojos materiales, obviamente. Entonces, científicamente no se puede percibir esta herencia. Adicional dice, ni han subido en corazón de hombre, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, no podemos entenderlas con los sentimientos, o no podemos entenderla a través de una manera intuitiva o de una manera mística. No se puede entender. Es algo que descubriremos precisamente cuando lo heredemos, como lo dice aquí la palabra. Sin embargo, en Efesios capítulo 1, verso 18, vemos a Pablo orando para que pudiéramos comprender algo de esa herencia, de algo un poquito de eso que recibiremos, para que entendiéramos eso que vamos a recibir. ¿Qué dice Efesios 1, 18? Si un hermano lo tiene, lo invito a que por favor me colabore. Y si se devuelven los versículos atrás allí, se va a dar cuenta que Pablo está precisamente orando, está rogando para que los creyentes puedan entender y puedan ver cuál es esa esperanza a la cual se nos ha llamado y cuál es esa riqueza de esa gloria, de su herencia a los santos. Y nuevamente está la palabra herencia. Entonces, el cielo en sí mismo es una herencia que vamos a recibir de parte del Señor. Cuando la gente piensa en el cielo, o inclusive los cristianos, ¿en qué piensan? En que es que un lugar, ¿verdad? Piensan que es un lugar y en definitivo pues sí es un lugar. Es un lugar en términos de la naturaleza de Dios. Es decir, no va a ser un lugar con objetos físicos como nosotros los percibimos, sino será un lugar con cosas de acuerdo a la naturaleza de Dios. El libro de Apocalipsis habla también de que el cielo es un lugar y muchos creen que es un lugar donde se llevarán a cabo actividades. También lo vemos por la palabra, que en el cielo se llevará a cabo como tal la boda del Cordero, la cena, es decir, en el cielo se van a llevar muchas actividades y una de esas actividades muy seguramente será que nosotros adoremos, alabemos al Señor, será una actividad continua. Muy seguramente también tendremos comunión, los hermanos que hayamos sido salvados, que nos encontremos allí, será un momento también de coinonía, una coinonía perfecta de los que estemos allí. Pero si eso es lo único que usted piensa acerca del cielo, que es un lugar, entonces no ha comprendido el acontecimiento principal, lo más importante. El cielo es principalmente una relación cumplida, una relación completa con Dios, con el Dios Trino, con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. La presencia gloriosa del Dios Trino. El cielo entonces es eso. Más que un lugar, el cielo para nosotros es una relación perfecta con el Padre, con el Dios Hijo y con el Dios Espíritu Santo. Tendremos una relación con Dios que es absolutamente perfecta y completa, ¿verdad? Tan plena y tan completa como es posible que un ser, nosotros, cuando seamos renovados en este cuerpo, cuando seamos perfeccionados en este cuerpo, o bueno, en el cuerpo que el Señor nos dé, podamos tener con el Señor. Esto es lo que el cielo es una relación llevada a su cumplimiento absoluto y completo.
Y esa relación obviamente está definida como una relación de paz y gozo con el Señor, porque estaremos disfrutando de su presencia. Entonces, en resumen y en conclusión, el cielo es la presencia, es la relación completa con el Señor, y Dios es su herencia. Su herencia no es un lugar, su herencia es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El Dios Trino es su herencia. Ahora, volviendo a Juan capítulo 14, el Señor promete concedernos a nosotros una probada, un adelanto de esta presencia, como lo vemos allí en lo que acabamos de leer, de esa presencia en su totalidad, un adelanto, una probada. Y ya lo vamos a ver y lo vamos a repasar, de que allí se nos promete que vamos nosotros como creyentes a tener una probada de esa relación. Que cómo será esa relación completa en el cielo no lo sabemos, no podremos comprenderlo aún, no sabemos cómo va a ser eso, porque nuestras mentes son limitadas. En este momento nosotros estamos en un cuerpo, en una forma actual que nos impide comprender cómo va a ser esa relación, cómo va a ser ese tipo de relación completa. Necesitamos, para poder comprender esa relación completa, para vivirla en su totalidad, necesitamos pues tener un cuerpo diferente, ¿verdad? Tenemos que estar en una forma totalmente diferente, porque este cuerpo no puede heredar como tal la eternidad. Este cuerpo se está muriendo desde el mismo momento en que nacemos. El cuerpo que tenemos va muriendo, cada día va envejeciendo, cada día va haciéndose más inútil, por decirlo así. La vida, en ese sentido, la vida en este mundo es realmente muerte. Cada día de vida es un día menos de vida. Entonces, este cuerpo es débil, y esa debilidad nosotros la vivimos a diario, la vivimos en este cuerpo, vivimos aflicción, vivimos enfermedad, luchamos con nuestra parte física, pero también luchamos con nuestra parte mental. Tenemos límites en nuestro entendimiento, tenemos nuestra capacidad de comprensión muchas veces limitadas, o tenemos luchas emocionales, luchamos en términos también de pecado. A veces luchamos contra ese pecado, contra la tentación, y son luchas que son propiamente de este cuerpo, y por esto es que este cuerpo no puede en sí comprender cómo va a ser esa relación completa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es algo que tendrá que ser mudado en un cuerpo glorioso para poder tenerla completamente y para que sea pues una relación totalmente completa. Entonces necesitamos un exterior diferente, y no solamente un exterior diferente, sino también un interior diferente. Si vamos a estar en la presencia completa, en la presencia de Dios para siempre, en justicia y gozo, tenemos que cambiarnos por otros, básicamente. Esto es lo que la promesa, lo que la Escritura habla, de esa promesa que la viviremos, pero no en este cuerpo, sino en un cuerpo que va a ser mudado, que va a ser transformado. Y la promesa, lo que dice la Escritura, es que precisamente cuando un creyente muere, su espíritu va a Dios, y que el cuerpo en algún momento, cuando el Señor lo defina, va a ser transformado, va a ser levantado en un cuerpo totalmente nuevo para que podamos estar con Él. Pero entonces, como veníamos hablando, cuando nosotros pensamos en el cielo, pensamos es en una relación completa y perfecta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ahora, en el capítulo 14 de Juan, como lo veníamos viendo, el Señor le promete dar a sus discípulos, y también estamos nosotros involucrados en esa promesa, una probada de esa relación,
una muestra de esa relación. No la vamos a tener de la manera completa, pero sí la vamos a poder degustar. Y nos las da ahorita y nos las da ya, y nosotros podemos de tal manera disfrutar de esa comunión completa al grado que el Señor nos los permite en nuestros cuerpos, en la forma en que estamos. Y es una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como lo vemos allí en el verso, en el capítulo 14, de Juan. En el texto dice, si hacemos un resumen, dice, enviaré al Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que el Señor dice, yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Después más adelante dice, yo vendré a vosotros. Pero al final del versículo 23, ¿alguien me puede leer lo que dice? Entonces, veamos ahí la Trinidad, ¿verdad? Al Espíritu Santo, cuando el Señor dice, lo enviaré al Consolador, para que esté en vosotros y con vosotros. Dice el Señor además, yo vendré a vosotros, pero el versículo 23 dice, mi Padre vendrá y vendremos a vosotros. Entonces, vemos la presencia completa del Señor, Espíritu Santo, Hijo y el Dios Padre viniendo a morar en el creyente para que el creyente tenga una comunión completa, no de la manera en que la tendremos en el cielo, pero sí una comunión que puede degustar desde ya el cristiano. Entonces, podemos ver aquí que nos da una muestra de esa comunión que vamos a tener con el Señor de esa forma. Ahora tengan presente que el Señor, en el contexto de Juan capítulo 14, se está dirigiendo a sus discípulos, ¿qué día? El día antes de su crucifixión, el día jueves, muy posiblemente en la noche antes de ser arrestado. Y él sabe que va a morir, y él le ha dicho a sus discípulos lo que va a suceder. Él les ha dicho que va a ser arrestado, que va a ser golpeado, que va a ser maltratado, que él va a ser juzgado de manera injusta, que al final él va a ser ¿qué? Crucificado. Pero que después de esto él resucitará, que irá al cielo y regresará al Padre. Ellos están teniendo problema con esto. ¿Cómo así que el maestro va a morir, pero que, bueno, va a resucitar, pero además que se va a ir? Entonces ellos se encuentran de alguna manera deshechos, se encuentran angustiados, se encuentran preocupados, y en el capítulo 14, al principio del versículo 1, ¿qué es lo que comienza diciendo? No se turbe vuestro corazón. Básicamente le está diciendo, dejen de permitir que sus corazones se turben, estén turbados. Voy a enfrentar este problema con ustedes. Ellos estaban atemorizados, estaban aterrados, estaban ansiosos, estaban dudando, obviamente, porque Jesús había estado con ellos 3 años y Jesús se había convertido en todo para ellos. Él era absolutamente todo para ellos, todo para su vida. Él fue el que satisfizo, ¿sí? ¿Lo dije bien? Todas, básicamente, sus necesidades a nivel espiritual, quien resolvió todas sus dudas, quien los guió, quien los orientó, quien los apacentó durante todo ese tiempo. Él era todo para ellos y ellos obviamente tenían una dependencia absoluta de Él. Y ahora les está diciendo que Él se va y ellos obviamente están llenos de temor y ansiedad. Por eso, si vemos en los capítulos anteriores, ya tomando el contexto general, antes de los textos que leímos, en el capítulo 13, él empieza a hablar, menciona la negación de Pedro, pero él dice que va a orar por Pedro para que su fe no le falte. Les habla de lo importante que es el amor entre ellos y de mantener la unidad. En el capítulo 14
iniciando, como les dice, les invita a que no dejen que ese corazón se turbe, sino que tengan confianza en que todo va a salir bien, y finaliza básicamente con unas promesas. Si lo vemos ahí en versículo 12 y 13, dice: de cierto os digo que el que en mí cree, que las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, cuando está hablando de obras mayores, no está hablando en el tipo de obras, sino en extensión de obra. No es que los discípulos iban a hacer obras más notorias o más visibles de las que el Señor hizo, sino en extensión. ¿Cuál había sido la obra principal del Señor? Anunciar el Evangelio. Pero el Señor obviamente estuvo limitado por un cuerpo, por un espacio, y esa obra estaba limitada. Y por eso les dice: ustedes harán una obra mayor, porque ustedes van a expandir precisamente el Evangelio. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces allí vemos que les está prometiendo responder sus oraciones, que Él les proveería todo lo que necesitaran, si fuera en su nombre obviamente, y si fuera también para la gloria de Dios y conforme también a su propósito. Él hizo promesas acerca del hecho de que iban a continuar trabajando e iban a continuar teniendo la capacidad de tener acceso a la provisión que Él tiene en el cielo para proveer ese ministerio. Entonces, pero ahora llega la promesa personal definitiva, que es la que leímos acerca del Espíritu Santo. Es, como lo dije al principio, creo que la más sorprendente de todas, la mayor de todas las promesas. Pero antes de que entremos a la promesa del versículo 16, veamos el versículo 15. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, eso responde a la pregunta: ¿por qué está ese versículo ahí? ¿Por qué está me amáis mis mandamientos? Y después viene la promesa. Básicamente las promesas, la promesa que vemos aquí, de no solamente del Espíritu Santo, sino de que harán obras mayores, de que todo lo que pidan al Padre será contestado, y de que rogará al Padre y enviará el Espíritu Santo, es no para todos, sino para los que ¿qué? Guardan sus mandamientos. Y esto que dice aquí en el versículo 15 es algo que se hace notorio en todo el libro de Juan. Por ejemplo, si ustedes pasan al versículo 21, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué? Ese es el que me ama. O el versículo 23, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Y el versículo 24. Entonces, aquí podemos ver cómo identificar a un verdadero cristiano. Un cristiano verdadero, ¿qué? Guarda la palabra. Pero no solamente dice que guarda la palabra, hay algo más que dice allí. Ama y obedece. Eso es lo que caracteriza a un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero ama y obedece. No tiene que ver en sí con una profesión. Dice la palabra que muchos me dirán, o el Señor dijo, muchos me dirán: Señor, hice esto en tu nombre, en tu nombre no sé qué, prediqué, hice milagros, pero Él les dirá: apartados de mí, nunca los conocí. ¿Cómo es que usted conoce a un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano ama al Señor y en consecuencia obedece. El amor es el motivo y la obediencia es la acción. Esta es una verdad
constante que prevalece en todo el libro de Juan, y lo veremos más adelante, que no solamente permanece en el Evangelio, sino en las cartas de Juan. Entonces, veamos el capítulo 15 de Juan, ahí más adelante. Ahí Juan hace otra afirmación que dice esencialmente lo mismo, que dice Juan 15:10. ¿Algún hermano lo quiere leer de pronto en voz alta? ¿Cómo es que usted sabe que Jesús amó al Padre? Ahí lo dice. Porque Él obedeció al Padre, y ese es el modelo, ese es el patrón que el Señor pone para nosotros. Jesús no solamente de palabras expresó su amor al Padre, sino a través de su ejemplo, Él lo hizo. ¿Cómo? Obedeciendo. Y obedeciendo básicamente hasta el grado de hacer lo más difícil que le era hacer, que era morir en una cruz, ¿verdad? Entonces, una relación con Dios básicamente se manifiesta a sí misma en la base del amor, en la base del amor demostrada en la obediencia. Usted encuentra que se hace lo mismo, el mismo énfasis en el capítulo 17, verso 6. Si alguien lo tiene, le agradezco, por favor. Lo leo a su favor. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los distes, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Este siempre va a ser, como les dije, el estándar de Juan para manifestar o para dejar en evidencia que un cristiano es, o que una persona, mejor, es realmente salva, que es un verdadero creyente. Ahora vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice? Ahí lo volvemos a ver. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí que? Guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabe usted que conoce a Dios? ¿Cómo cree usted, o cómo se da cuenta usted que realmente conoce a Dios? Sí, guarda sus mandamientos. Y dice también más adelante, allí en el capítulo de Juan 2, capítulo 2 de Primera de Juan, dice: yo le conozco y no guarda sus... dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué? Es mentiroso. ¿Y qué? La verdad no está en él. Pero que el que guarda, ¿qué? La palabra, ¿qué pasa? El amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. De nuevo, el amor y la obediencia. El amor y la obediencia. El amor es, la obediencia es el resultado como tal del amor. Juan enfatiza este punto de nuevo una y otra vez. Ahí en Primera de Juan capítulo 4 habla de lo mismo. Y es interesante que lo veamos. Dice, Juan habla del mismo tema en el capítulo 4, verso 19. ¿Qué dice? Nosotros, ¿qué? Le amamos a Él. Si alguien dice que yo amo a Dios, él es mentiroso. Entonces, si usted dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Básicamente lo que está diciendo acá. Porque si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, entonces usted está quebrantando
el gran mandamiento, el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, este es el énfasis que presenta Juan en sus cartas. Toda persona que ama a Dios, que la obedece. Es lo que está diciendo la palabra. Toda persona que ama a Dios la obedece, y la obediencia comienza con obedecer el primer mandamiento, que es el primer gran mandamiento: amar al Señor tu Dios. Y después el segundo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 2. Amén. Entonces, como ya lo hemos visto, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Si usted dice que ama a Dios, en esto se tiene que manifestar. ¿En qué? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice acerca de sus mandamientos? No son gravosos, no generan aflicción, no generan repudio. Eso es la manifestación como tal del amor, la obediencia a Dios. Cuando nosotros vemos a la gente y vemos sus acciones, tratamos de interpretar sus corazones, ¿verdad? Sus intenciones. Nosotros vemos que una persona hizo una acción y nosotros tratamos de identificar cuál fue la intención del corazón. Sin embargo, eso es engañoso, porque una persona puede actuar, puede obrar y puede hacer algo sin que realmente haya sentido en su corazón la intención de hacerlo. Pero el Señor no es así. El Señor es al contrario. El Señor ve el corazón e interpreta la acción. Es lo que el Señor hace. El Señor primero ve el corazón e interpreta la acción. ¿Y qué es lo que Dios está buscando? No solo obediencia, es decir, no que se haga de manera externa, sino que esa obediencia sea motivada por el amor y el amor a Él. Ese amor que trasciende en el amor de un verdadero adorador. Es lo que el Señor busca. Y esto lo entendió claramente Pedro. En Juan capítulo 21, no vamos a ir allí para no extendernos, pero en Juan capítulo 1 encontramos una escena particular, y es cuando Pedro decidió que él iba a dejar el camino, bueno, se iba a dedicar nuevamente a pescar, iba a volver para atrás, iba a dejar el camino que el Señor les había mostrado. Y cuando el Señor se le aparece allí en Galilea, ustedes recordarán lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Y él le decía, sí, Señor, y le decía, apacienta mis ovejas. Nuevamente, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Nuevamente, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, alimenta mis ovejas. En otras palabras, no me hables de sentimientos, de un amor de sentimientos. No me hables de algún tipo de sentimiento espiritual o de alguna emoción superficial. Si me amas, haz lo que te llamé a hacer. Haz lo que te llamé a hacer o lo que quiero que tú hagas. Es lo que el Señor está básicamente diciendo ahí. El amor y la obediencia siempre son la realidad que definen a los creyentes verdaderos. Y ese es el punto inicial. Este punto inicial en el texto, base que tenemos de Juan capítulo 14, de los versos 15 al 26. Esto es la manera en que Él quiere que entiendan que los que aman realmente a Dios y obedecen, esos son los que recibirán las promesas que están allí en el capítulo 14 de Juan. Y de regreso precisamente ahí en Juan capítulo 14 el Señor nos recuerda que los que le aman, como ya lo vimos, y ahí en el versículo 21, como ya lo vimos, y en el versículo 23 y el 24, los que aman son los que reciben la promesa.
la promesa que Él ahora va a dar de la presencia trinitaria como una especie de adelanto del cielo, es para aquellos que son creyentes verdaderos, que lo manifiestan debido a su amor y a su obediencia, amor y obediencia, como ya lo habíamos visto. Ellos son los verdaderos amantes del Señor. Y por cierto, en 1 Corintios 16, 22, si algún hermano me quiere colaborar, por favor, con 1 Corintios 16, 22. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldito. Es básicamente lo que está diciendo, sea condenado. El que no ama al Señor, el que no siente un amor genuino por Él y no obedece, será condenado. Y eso es lo que el mundo hoy percibe, una condenación. El mundo está en maldición básicamente porque el mundo no ama al Señor, sino por el contrario, ¿qué? Le aborrece. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que el mundo aborrece al Señor. Entonces, volviendo al contexto del capítulo 14, los discípulos están en pánico porque Él se va. Él dice, yo rogaré al Padre, y de nuevo ahí la Trinidad vuelve a tomar protagonismo, porque dice, yo rogaré al Padre. Ahí está el Hijo y el Padre, ¿verdad? El Hijo está rogando al Padre, Cristo como intercesor, diciendo, yo rogaré, ¿a quién? Al Padre, y Él os dará, ¿a quién? Otro consolador. Ahí está inmersa la Trinidad, ahí la vemos. Ese es el consolador, ese es el Espíritu Santo. Usted ahí tiene o puede ver la Trinidad en ese solo versículo. Yo, el Hijo, el Padre, el Consolador, que es el Espíritu, y dice que rogará al Padre y dará otro Consolador, otro ayudante para que esté con vosotros, les dice a sus discípulos, para siempre, es lo que dice ahí la palabra. Bueno, entonces, ahora, recordando lo que veníamos diciendo, habíamos hablado de que el cielo va a ser primordialmente, ¿qué? Una relación, ¿verdad? Una relación completa con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos de que esa es la manera también en que un cristiano vive su vida cristiana, en una comunión, en el modo en que se nos es permitido, en relación también con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y básicamente lo que veíamos es que el cielo va a ser primordialmente una relación y no es primordialmente una actividad. Es decir, no es que allá básicamente nos dediquemos a hacer cosas o que el énfasis del cielo sea hacer cosas, sino es básicamente una relación de amor que resulta pues, en una conducta obediente. Pero es en sí mismo la base, la esencia de esa relación. Entonces lo que el Señor dice ahora no es que les vaya a dar más responsabilidades o que les vaya a poner nuevas tareas o que les vaya a poner alguna comisión adicional, sino que les dice, yo voy a pedirles al Padre y Él les va a dar un ayudante para que tengan el poder residente interno de Dios en ellos. Es decir, el Señor se va, pero no les dice, es que ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que hacer aquello, no. Les está diciendo, les voy a enviar un ayudante para que tengan comunión con Él y para que puedan hacer todo lo que yo les he mandado. Y eso es básicamente una promesa personal que se cumple de manera personal, que se cumple de manera individual en cada uno de nosotros. Él intercedió. ¿Quién? Cristo. Intercedió al Padre para que enviara al Consolador. Ahora, estuve investigando y revisando, obviamente estudiando lo que significaba la palabra consolador. Y aquí la palabra que
se encuentra en griego es el paracleto. ¿Sí? El paracleto es el griego. Y lo que pude también averiguar es que kletos es una forma verbal del verbo kaleo que significa llamar, para significa al lado. Entonces, lo que esa palabra paracletos quiere decir es llamar a alguien al lado. Esto significa la palabra paracletos, alguien llamado al lado. ¿Y llamado al lado para qué? Llamado al lado para cualquier cosa y toda cosa que usted necesite. Él podría ser, hablando del Espíritu Santo, un intercesor, puede ser un consolador, puede ser un abogado, puede ser un alentador, puede ser un maestro, puede ser alguien que está allí para advertirle. Es alguien con más sabiduría que usted, es alguien con más verdad, alguien con más poder, con más experiencia, con más conocimiento del que usted tiene. No alguien menor, sino por el contrario, alguien infinitamente mayor a todo lo que usted está en la capacidad de hacer. Ese es el consolador. Y las Biblias, yo sé que muchas Biblias, y sobre todo en la versión que nosotros estudiamos, la Reina Valera, dice consolador, pero esa palabra se queda con una definición muy estrecha, muy corta de lo que realmente hace el Espíritu Santo y de la función del Espíritu Santo. Ciertamente Él está ahí para consolar, ¿verdad? Sí, Él es el consolador, como lo dice la palabra, Él es consolador, pero está ahí para hacer mucho más allá que eso. Él está para ayudar en todo nivel de lo que necesitemos. Ahora veamos lo que dice ahí en el versículo 15, nuevamente del versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro. Y es interesante esa palabra otro. Estuve averiguando y de igual manera en el griego hay dos formas de palabra para otro. En español nosotros tenemos una única definición de otro, ¿verdad? Ustedes hablan de otro y usted, pues para usted es otro y ya, otra cosa. Pero para el griego es diferente. Entonces, la primera palabra del griego de otro es la palabra héteros. De ahí viene la palabra también heterodoxo, heterogéneo, ¿sí? Identifica lo que era heterogéneo, por ejemplo, cuando iba a hacer usted una mezcla y eso no se mezclaba, cuando iba a hacer, por ejemplo, agua y aceite o agua y piedra, pues digamos, para poner un ejemplo más extravagante, donde no hay como tal una combinación, son diferentes. Entonces, esa es la palabra otro, que significa diferente, que es de otra clase, de otro tipo. Si vemos, por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Ahí la palabra en griego para otro es héteros, otro diferente, otro evangelio del que hemos predicado. Entonces, esa es la primera definición de otro en griego, pero en griego también hay otra palabra que es alos, que para nuestro texto en el versículo 16 es la que se refiere, y ese alos es usado aquí y significa otro exactamente del mismo tipo. Y Jesús era básicamente eso, Jesús era el paracletos y le está diciendo, voy a enviar otro paracletos, otro que sea exactamente como yo, otro que será un ayudante, que será un padre, que será un consolador, que será todo lo que yo he sido, Él también lo será con ustedes. Y eso define en sí mismo el ministerio del Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer para definir el ministerio del Espíritu Santo es ver el ministerio que
Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús por ellos? Pues hizo absolutamente todo por ellos. Él respondió, como ya lo había dicho, respondió toda pregunta que ellos tuvieron, Él proveyó todo lo que necesitaron, Él suplió toda protección, Él dio toda instrucción, Él les aprovisionó también sabiduría, todo el conocimiento que vino de Cristo ahora, Él está diciendo, va a venir a través de otro que es como yo, del mismo tipo, igual a mí. Es básicamente lo que Él estaba diciendo allí. Entonces, así como el Señor fue absolutamente, como el Señor fue absolutamente todo para ellos, Él les dice, yo me voy, pero les voy a dar a alguien que les ayude, el Paracletos, que será exactamente como yo. Y bueno, aquí digamos, ahí están las buenas noticias, las vemos en este versículo, y es que Él va a estar, ¿qué? Ahí lo dice, ¿para qué? Para siempre. Él va a estar con ustedes para siempre. Él no va a estar como Jesús estuvo con ellos durante 3 años. Él va a estar para siempre. Ese Paracletos, el Espíritu Santo va a estar con ellos para siempre. Y dice, pues, si dice que va a estar para siempre, obviamente va a estar durante todas las etapas de la vida del creyente, y esa comunión con el Espíritu Santo no tendrá fin, sino que continuará en el cielo. Él estará para siempre, y esa palabra para siempre no termina con la muerte del creyente, sino que es permanente durante la eternidad. Entonces vemos allí que ese Paracletos, que el Espíritu Santo es igual al Señor, cumple el mismo ministerio que el Señor Jesucristo cumple, y lo cumple con nosotros. Esta es la razón por la que en el capítulo 16, verso 7 dice, os digo la verdad. ¿Qué dice? Si alguien me colabora. Pero yo os digo la verdad, os conviene, es decir, les beneficia que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿qué? No vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, si el Señor se quedaba, obviamente, pues ellos no podrían disfrutar de esa presencia del Señor. El Señor estaba limitado por su cuerpo terrenal. El Señor podría estar en otro lugar, pero podría no acompañar a otros creyentes en otro lugar. Entonces el Señor les dice, les conviene, es bueno que yo me vaya, porque yo enviaré a otro que es igual a mí, pero va a estar con ustedes siempre y va a cumplir el mismo ministerio, lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, Él lo va a cumplir con ustedes. Él será su maestro, Él será quien los ilumine, Él será quien les advierta, Él será quien los ayude en la tentación, Él será quien los ayude también a acercarse a Dios. Él les va a enseñar cómo adorar. Él básicamente va a hacer todo. Después en el versículo 17 dice Él, volvamos nuevamente a Juan capítulo 14, 17. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Sí, lo es porque el Espíritu de verdad es porque Dios es verdad, por tanto el Espíritu es verdad y el Espíritu es Dios. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo anterior, en el capítulo 13? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí vemos, Cristo es la verdad, pero el Espíritu también es la verdad. Y ahí confirma que el Espíritu es igual a Cristo y ejerce el mismo ministerio que Cristo. Y todo lo que Él dice, todo lo que el Espíritu dice es verdad.
dice ahí además en el versículo 17 que al cual el mundo ¿qué? No puede recibir porque ¿qué? Porque ni le ve ni le conoce. Pero dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, él está diciendo que el mundo no le puede conocer, que el mundo no le puede recibir. Y eso fue evidente incluso cuando el Señor estuvo allí y hizo las obras que hizo a través del Espíritu. Y que antes, ¿qué fue lo que dijeron? Las obras que hace, ¿las hace por quién? Por Beelzebú. El mundo es así. El mundo ve la obra de Cristo y son atribuidas al diablo. Para el mundo lo que ve de Cristo no está bien, es malo. Pero no así a nosotros. Pero ahora miren lo que dice ahí. Él dice que Él permanece, pero ustedes lo conocerán. Y después dice, ya lo conocen. El mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él mora con vosotros. ¿Cómo así? ¿Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo ahí? No, todavía no lo han recibido. ¿Cómo es que el Espíritu Santo moró con ellos en ese momento? Pues lo hizo a través de la persona de Cristo. En la persona de Cristo, ese es el punto ahí primordial de esta afirmación. Dice, Él mora ¿qué? Con vosotros. Dice, Él mora con vosotros, pero dice, y estará en el futuro en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo ya estaba morando con ellos a través de ¿quién? A través de la persona de Cristo. Y es que el Espíritu Santo fue quien formó a Cristo en el vientre de María, como ya muchos sabemos. El Espíritu Santo fue quien estuvo en el bautismo. El Espíritu Santo fue quien lo llevó a la tentación, quien lo fortaleció. El Espíritu Santo fue quien estuvo básicamente en todo su ministerio. Y Jesús le dio todo ese crédito, precisamente el crédito de su ministerio, al Espíritu Santo. ¿Recuerdan nuevamente la historia de los fariseos, que cuando le dicen que él hacía lo que hacía por el poder de quién? De Beelzebú. ¿Y qué dice él? Si yo por el poder del Espíritu Santo hago lo que hago, entonces ahí él está reconociendo, dando crédito al Espíritu Santo. Ahora dice que Él es llamado el Espíritu de verdad, y como vimos, ¿por qué es llamado el Espíritu de verdad? Porque Él tiene esa tarea inicial, es llamado el Espíritu de verdad porque Él está llamado precisamente a guiar a los discípulos en ese momento a la verdad, y dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es llamado el Espíritu de verdad porque Él va a traer la verdad a ellos. Él es quien iba a traer la verdad a ellos. Y si vemos ahí en el capítulo, en el verso 13 del capítulo 16, ¿qué dice? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ahí de qué está hablando? De una promesa de que el Señor los iba a llevar a la verdad, de que el Señor traería la verdad y les recordaría todas las cosas. Y es una promesa que, si bien es vigente para nosotros porque Él nos recuerda, pero nos trae a memoria su palabra. A los apóstoles los guió en la verdad y les recordó las cosas para que escribieran precisamente el Nuevo Testamento.
porque cómo es que hombres pudieran escribir la palabra con tanta precisión después de tanto tiempo y pudieran escribir cada una de las palabras que el Señor dijo, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo y es lo que ya hemos, creo, leído en muchas ocasiones en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Que toda es inspirada por Él. Entonces, el Espíritu Santo es la verdad, por tanto, la palabra es verdad. La palabra es verdad. E ir en contra de la infalibilidad de la palabra de Dios es ir en contra del Espíritu Santo, es ir en contra de la Trinidad de Dios. Entonces, tenemos al Espíritu Santo que obró de esa manera, dando inspiración a estos hombres para que hablaran, para que escribieran la palabra de Dios. Lo podemos ver allí en 2 de Pedro, ya para finalizar, capítulo 1, verso 21. Si algún hermano lo tiene, le agradezco por favor. Sí. Es decir, que estos hombres no hablaron por voluntad propia, no hablaron lo que quisieron, no hablaron sus pensamientos, sino fue el Espíritu Santo quien trajo a ellos precisamente todas estas palabras, quien les enseñó y quien les ayudó para que la palabra del Nuevo Testamento fuera completado, y nosotros hoy lo tenemos completo y tenemos todo lo que el Espíritu Santo quiso decir. Nosotros no tenemos la necesidad de ir a buscar algo que Jesús no dijo y que no haya quedado escrito. Nosotros no tenemos la necesidad de ir a buscar algo que Pablo de pronto hizo y que no hayamos sabido, que en este momento desconozcamos. Todo lo que el Señor quiso que nosotros supiéramos, lo dejó en su palabra, inspirado a través del Espíritu Santo. En resumen, tenemos una promesa de Dios, una promesa ya cumplida, una promesa de que podemos probar y degustar de esa comunión perfecta en el grado en que el Señor nos lo permite, con el Espíritu Santo, con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Ya podemos disfrutar de esa comunión, esa es una probada, pero también sabemos que tenemos una herencia en la cual vamos a poder disfrutar de esa comunión perfecta, y que el Señor ha cumplido la promesa para quienes, para los que le aman verdaderamente, y para ellos, para los que le amamos verdaderamente, tenemos la presencia del Espíritu Santo, que es no solamente un consolador, sino es todo aquello que Jesús fue para los discípulos, también lo es para nosotros. Podemos contar con su ayuda, podemos contar con su respaldo, con su consuelo, con su ánimo, con su exhortación, y todo lo vemos y lo percibimos a través de su palabra. Amén.